Demet Özdemir lo ha vuelto a hacer. Ha soltado una bomba que nos ha dejado a todos boquiabiertos y, para ser honestos, con una sonrisa medio pícara. Nuestra querida Demet ha confesado que el amor por Can Yaman nunca se apaga. Sí, has oído bien. Imagínate la escena. Una entrevista, quizás en una de esas galas importantes donde todos esperan verla deslumbrante y ella, tan natural, suelta esto. El amor por Can Yaman que nunca se apaga. Directo al grano. Sin rodeos, sin evasivas. Eso me encanta de ella. Siempre tan sincera, tan ella misma. Y claro, las redes sociales han explotado. Twitter, Instagram, TikTok, todo arde. No paran de subir clips, comentarios, memes. Es una locura. Para ser honestos, a muchos nos pilló por sorpresa. Pensábamos que ya estaba todo superado, que cada uno estaba en su camino, ¿sabes? Y de repente zas. Esta declaración. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet, quizás, está siendo muy honesta consigo misma y con nosotros. No se trata de que hayan vuelto, o de que estén planeando una boda secreta todavía. Se trata de esos sentimientos que se quedan contigo, que marcan, que son difíciles de borrar. Es como decir que guardas un cariño especial, que el tiempo no ha podido diluir del todo. Y eso, señoras y señores, es potentísimo. Muchos dirán que es una estrategia de marketing, que está avivando la llama para generar expectación. Y sí, no te voy a engañar, en este mundo del espectáculo todo se magnifica. Pero yo sospecho que hay algo más. Yo creo que Demet, en este momento de su carrera, con todo el éxito que está cosechando, se siente cómoda para ser vulnerable. Ya no tiene que demostrar nada. Ha llegado a un punto donde puede permitirse decir lo que siente, lo que piensa, sin miedo a las repercusiones negativas. Y eso, créeme, es una libertad increíble. Porque pensemos un poco. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que enamoró a medio mundo. ¿Quién no recuerda esa química tan brutal en Erkencikus? Era pura dinamita. Se les veía tan enamorados, tan compenetrados, que era imposible no creer en su historia. Y luego, pues, la vida pasa, las cosas cambian, y terminaron separándose. Y claro, como en toda ruptura hubo rumores, especulaciones, del salseo estaba servido. Que si celos, que si agendas incompatibles, que si la presión mediática, de todo se dijo. Pero ahora, con esta confesión, Demet nos está diciendo que a pesar de todo eso, de las idas y venidas, de los nuevos amores y las nuevas vidas que cada uno ha emprendido, hay un lazo que perdura. No es solo un recuerdo, es un sentimiento. Y eso a mí personalmente me hace pensar en la profundidad de lo que vivieron. No fue algo superficial. Fue algo que les marcó de verdad. Quizás para Can Yaman esto también sea una sorpresa, o quizás no, a lo mejor él también guarda ese mismo sentimiento. ¿Quién sabe? A veces cuando las cosas terminan, no es porque el amor se acaba, sino porque las circunstancias no son las adecuadas. Y entonces, años después, te das cuenta de que esa persona especial, ese amor que te hizo sentir cosas únicas, sigue ahí, latente. Y lo más interesante de todo esto es cómo nos afecta a nosotros, los fans. De repente se reaviva la esperanza de un posible reencuentro. La gente ya está soñando despierta. Y yo, la verdad, no me extraña. Es como ver una peli romántica de esas que te llegan al corazón, y que de repente, te dan una segunda parte inesperada. Demet es una mujer fuerte e inteligente con una carrera imparable. Can Yaman, igual, arrasando allá donde va. No son dos adolescentes que se enamoran y se olvidan. Son dos personas que han vivido una experiencia intensa y que ahora, desde la madurez, reconocen el impacto que tuvo en sus vidas. Así que cuando Demet dice el amor por Can Yaman que nunca se apaga, no es solo una frase bonita para la prensa. Es una declaración de principios, un reconocimiento a un pasado que fue importante y que aparentemente sigue dejando huella. Es como decir, sí, la vida me ha llevado por otros caminos, he crecido, he aprendido, he amado de nuevo, pero esa chispa, esa conexión que tuve contigo, Can, eso se queda conmigo. Y eso, amigos, es lo que hace que esta historia sea tan cautivadora. Nos da pie a imaginar, a especular, a soñar con que quizás, solo quizás, las almas gemelas se reencuentran. Ahora la gran pregunta que nos queda a todos es: ¿qué significa realmente esta confesión? ¿Es un guiño para Can? ¿Una forma de zanjar el pasado de una vez por todas? ¿O acaso estamos ante el preludio de algo más grande? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta confesión de Demet es solo un recuerdo agridulce o el inicio de una reconciliación inesperada?